La entrevista. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de La Guajira, aquí en Riohacha, con el mar, con la belleza de La Guajira enfrente. Aquí. Qué delicia. Le da uno ganas. Aquí, las olas del mar. Salir corriendo y... De un chapuzoncito. Ay, claro. No, pero estamos concentrados trabajando. No, concentrados, llevándoles a ustedes toda la información de primera mano en Colombia Radio, como siempre, la información tal como es, en este ejercicio informativo y en el cubrimiento de gobierno con el pueblo. A esta hora saludamos al director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Gracias, director, por estar con nosotros, como siempre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, director, problemas estructurales con este trabajo, esta agenda que se va a desplegar histórica en esta semana con la presencia, el liderazgo del presidente de la República, Gustavo Petro, para superar esos problemas estructurales de La Guajira. El gobierno del cambio quiere trabajar de lleno, tener soluciones concretas para La Guajira. Sí, una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho en el plan de desarrollo, no solamente para La Guajira, sino en general para el país, es por qué regiones tan ricas y con tantas posibilidades como La Guajira tienen hogares tan pobres. Es muy impresionante ver que algunos municipios de La Guajira, como Uribia, tienen una pobreza del 92%, es decir, casi todas las personas son pobres, pero al mismo tiempo uno se da cuenta de las posibilidades, de los recursos naturales que tiene esta región. Pero no solamente, como les digo, es en el caso de La Guajira. Si usted mira el Chocó, si mira el Magdalena Medio, hay muchas regiones del país que tienen enormes posibilidades. Total. Y sin embargo la gente que vive allí es muy pobre. Esa es como una pregunta que está inmersa en todo el plan de desarrollo. Es como la pregunta central. ¿Por qué en un país tan rico como Colombia hay hogares tan pobres? ¿Y por qué un niño se puede morir de hambre en un país que tiene todas las posibilidades como Colombia? Yo creo que esa es la gran pregunta de desarrollo y la gran pregunta de planeación nacional. Sí, es paradójico, director, y es que usted lo ha mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo, el tema del agua y del ordenamiento territorial alrededor del agua es clave, es central, pero para eso tenemos que asegurarnos de que nuestras comunidades pues cuenten además con ese recurso para que toda la vida pueda girar en torno a este pues elemento preciado y necesario para que cualquier comunidad pueda salir adelante. Sí, en general, los 5 grandes capítulos que nosotros proponemos en el plan se aplican muy bien aquí a La Guajira. El primero es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y todos sabemos las dificultades de agua que tiene el departamento. El otro tema es de seguridad humana y ahí es donde está la pregunta, ¿por qué un niño se puede morir de hambre en un departamento como La Guajira? Y está todo el tema de transición energética. Entonces hay muchos capítulos del plan de desarrollo que se aproximan bastante a las necesidades de La Guajira. Lo que queremos nosotros es que en esta semana podamos ir definiendo lineamientos estratégicos, tratar de que las soluciones no sean solo de corto plazo, sino que efectivamente desde este gobierno nos hagamos la pregunta de las potencialidades y cómo esas potencialidades del departamento se expresan en mejores condiciones de vida. Entonces yo creo que en el plan de desarrollo hay muchísimos elementos que se aplican de manera directa a La Guajira. Director, me quedo con algo de lo que usted nos estaba contando en esa primera reflexión que hacía. ¿Por qué una región con tanta riqueza natural, con un potencial tremendo, por ejemplo, para la generación de energías limpias, es tan pobre? ¿Por qué hay tantas dificultades? Si uno quisiera encontrarle una respuesta a esa pregunta, una respuesta estructural y casi que histórica, y hacer una mezcla de una respuesta histórica y estructural, logra encontrar alguna razón de por qué a tanta pobreza en medio de tantas virtudes. Ese es un tema durísimo, mire. Sí, ¿no? Las bonanzas, bueno, el carbón, el caso del Cerrejón, pero la historia de la humanidad está llena de la dificultad de utilizar las bonanzas. El caso de España, sí, con el oro se enloquece España. Después, en economía tenemos una categoría
que se llama la enfermedad holandesa. Cuando Holanda se llena de pozos y se llena de recursos, pues lo que pasa con los países es que esa riqueza no la sabemos aprovechar. Fíjese, el caso de Venezuela es dramático. En el momento en que los precios del petróleo alcanzan su nivel más alto, pues Venezuela empieza a tener dificultades, nosotros también. Sí. En la época de los dos gobiernos de Santos, nosotros tuvimos una bonanza petrolera enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Importar alimentos y acabamos con el sector agropecuario. Pasamos de importar 1 millón de toneladas de alimentos a importar 15 millones. Lo que le quiero decir es que uno de los grandes retos, no solamente de Colombia, de la humanidad, ahora los países árabes, fíjese que están invirtiendo en Nutresa. ¿Por qué los árabes invierten en Nutresa? Porque saben que a la larga el petróleo no va a ser una fuente estable de recursos. Entonces, una de las grandes preguntas de las sociedades es ¿por qué es tan difícil manejar las bonanzas? Y eso requiere una concepción de la planeación. El Fondo Noruego del Petróleo, por ejemplo, está haciendo un mejor uso. Utilizamos los recursos del petróleo y del gas, pero los reinvertimos en energías limpias. Esa es como la combinación. Sí. Por ahora utilicemos recursos de petróleo y gas y carbón, porque no tenemos otra alternativa por ahora, pero eso tiene que apalancar economías limpias. Ese es un poco el esquema que lo manejan muy bien los noruegos, pero la pregunta es crucial: ¿por qué no somos capaces de manejar las bonanzas? Uno mismo se enloquece con las bonanzas. Pues miren, todas las personas que enriquecen, es decir, es muy difícil manejar la riqueza y vivir bueno con la riqueza, porque para vivir bueno se necesitan dos cosas. Decía Aristóteles, para vivir bueno se necesita primero recursos y segundo virtuosidad. Si usted no tiene virtuosidad, no puede vivir bueno. No tiene como dice usted, puede tener director, mucha riqueza, pero si usted no sabe administrarla, ¿o no? Y los piecitos en la tierra, ¿no? Porque sí. Se vuelve loco, como dice usted, y las naciones se vuelven locas. Pues fíjense. Y el tema, director, es que, como lo insiste el presidente Petro desde hace mucho tiempo, esto es una cuestión de supervivencia. Si esto sigue así, la explotación de hidrocarburos, si no se hace transición, ese cambio, el calentamiento global nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura, y esa es una de las razones de estar aquí. Sí. La amenaza del niño, pues dice el IDAN, puede ser un niño muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces es una de las preocupaciones del gobierno. Si el niño va a ser muy fuerte, a la Guajira le puede pegar muy duro. Y entonces por eso la preocupación de que tomemos medidas, y lo que comentamos ahora, aprovechemos estas riquezas enormes para que sean efectivamente expresadas y expresen en mejores condiciones de vida. Y superar esa paradoja. Director, en cuestión de billete, ya que usted habla de recursos, ¿cómo estamos de billete para La Guajira? ¿Qué anuncios se pueden hacer? Bueno, en el plan de desarrollo se aprobaron en principio 1.5 billones, que obviamente no es un volumen de plata como uno quisiera, pero bueno, hay restricciones de recursos. Se aprobaron 1.5 billones para proyectos que tienen que ver con agricultura, que tienen que ver con vivienda, con agua. Y en regalías, la primera aprobación, estamos discutiendo los proyectos de regalías, pero estamos hablando de unos 450.000 millones de pesos. Es decir, estamos pensando ya proyectos disponibles, recursos disponibles de unos 2 billones de pesos para comenzar este año, pero eso se puede ir modificando en la medida en que, por ejemplo, durante esta semana veamos que hay otras prioridades. Pero en principio estamos hablando del presupuesto general de la Nación, 1.5 billones. Y para este primer año, sin terminar todavía de conciliar los recursos de regalías, estamos hablando de unos 480.000, 500.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 2 billones de pesos. Entonces, ese es como el presupuesto inicial que tenemos. Hay muchos proyectos, entonces estamos tratando de organizarlos de tal forma que sean proyectos articulados, que no dispersemos estos recursos en proyectos aislados, sino que tratemos de articularlos de manera que sean mucho más estratégicos. Bien.
Sabemos que el presidente ya está llegando al Consejo de Ministros, segunda etapa allí en la sede de la Gobernación. Director, ¿y usted tiene que estar allá? Tengo que estar allá y entonces muchísimas gracias por la ¿una cuestión final? no ¿Alguna sé. pregunta final para el director? No, más que cualquier cosa, como a todos los funcionarios de gobierno, desearle todo el éxito, director, en esta correría que inicia por el departamento y que seguramente al final de esta semana pues sean muy, muy buenos, positivos y alentadores, sobre todo para la comunidad. Los anuncios sabemos que va a ser así. La propuesta es ambiciosa, ¿no? Traer importantes anuncios, las conclusiones entre sábado, viernes y sábado, cuando termine este giro por La Guajira en Maicao, pues va a ser de grandes anuncios que van a empezar a ejecutarse y que hay que seguir de cerca, ¿no? Y sobre todo que pensemos esto como un paso inicial para una estrategia de largo plazo. Yo creo que ese es el reto, y es el reto que nosotros tenemos desde Planeación Nacional, tratar de articular. Planeación Nacional tiene la función de articular, organizar, priorizar, y creo que estamos cumpliendo o tratando de cumplir la tarea. Muchísimas gracias. Entonces. Director, siempre un placer que nos No, acompañe, muchas gracias que a nos ustedes, enseñe que- economía, no. de vida, de Sí. historia. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.